Vet2Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. Bienvenidos a Vet2Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. En este episodio cuento con la compañía de un compañero veterinario traumatólogo. Su nombre es Juan Pablo Zaera y es también el autor del libro Traumatología en pequeños animales, resolución de las fracturas más frecuentes. Y hablamos acerca de la prevención de la osteoartrosis. Además, también os doy algunos consejos y datos útiles sobre los tratamientos con Chondrocare, Artivet y Cronicare. Pero antes, suscríbete a nuestro canal de YouTube, también puedes seguirnos en Spotify o en Apple Podcast y no te olvides de comentar y compartir. ¿Empezamos? Estoy con Juan Pablo Zaera, que es autor de Traumatología en pequeños animales, resolución de las fracturas más frecuentes, obviamente es traumatólogo, por si no se ha entendido. También es miembro del Comité Científico del Grupo de Especialistas en Ortopedia ABEPA y de AOVET. También profesor titular de cirugía de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y desde allí te estás conectando hoy, ¿no? Desde ahí te escuchamos. Exactamente. Fenomenal. Bueno, pues vamos un poquito, porque hoy lo que vamos a hablar es sobre todo de prevención de osteoartrosis, que es una cosa pues que como nuestros pacientes van creciendo, pues, y viven más años, pues cada vez lo vemos más. Entonces, la primera pregunta, que es un poco obvia, pero bueno, por ir abriendo el tema, sería ¿cuáles son los pacientes que más problemas articulares van a tener? O sea, va a depender de la raza, genética, estilo de vida, o sea, un poco qué es lo que tú más ves que tienes problemas. Bueno, lo primero yo creo que habría que definir un poquito lo que es la osteoartrosis para entender un poco las posibles causas y las posibles soluciones, porque la osteoartrosis en el fondo es una enfermedad degenerativa que es crónica y que no tiene tratamiento. Es decir, cuando tú tienes una articulación que está lesionada, no la puedes recuperar, a no ser que pongas una prótesis sustituyéndola completamente, pero que ese no es un poco el tema del podcast. Entonces, si tú me dices que cuáles son los pacientes que más lo pueden sufrir, pues entonces tenemos bastantes aspectos. En primer lugar, el más típico de perros grandes, las razas de peso, sencillamente porque hay más sobrecarga articular, con lo cual, como es lógico, al haber más sobrecarga, las posibilidades de una degeneración articular secundaria pues son superiores. Existe, por supuesto, una predisposición racial, pero más que por la aparición en sí de la artrosis, es porque hay ciertas razas que tienen enfermedades más propias, pues genéticamente, que están más predispuestas, que son las que van a dar la inestabilidad articular, que son las que al final van a producir la artrosis. Luego, por supuesto, el tipo de vida, pues si tú tienes una articulación que tiene una vida útil de X años y tú esa articulación como un deportista la estás forzando mucho, como es lógico, se va a deteriorar antes. Entonces, cualquier sobrepeso, desde mi punto de vista, es una de las peores influencias en las cuestiones de osteoartrosis. O si el dueño lo que quiere es que su perro sea una bestia y está todo el día haciendo deporte, pues al final estás fomentando que la articulación se vaya deteriorando. Entonces no hay una raza que digas esta seguro que va a sufrir la artrosis. Típicamente sí, la displasia de cadera en el pastor alemán, pero es porque es una raza que se estudió muchísimo, fue casi la primera enfermedad ortopédica estudiada en la historia, y entonces dices pastor alemán, artrosis de cadera. Y no es el pastor alemán, ahora está mucho peor otras razas, pero es un poco por el tipo de vida y por todos los factores ambientales, más que por la genética en sí. Exceptuando, como te digo, algunas enfermedades muy puntuales que afecten, pues, que sea el codo, que afecten a la cadera, pero vamos, que son frecuentes, pero no es la mayor incidencia de osteoartrosis. Claro, entonces en este caso, siempre que se habla de osteoartrosis se piensa más en un paciente geriátrico, perro y gato, mayor, pero yo estoy viendo, y ahora me lo dirás tú también, pacientes jóvenes que ya estamos empezando a tener esta patología. Entonces, realmente podríamos decir que no es solo una enfermedad de pacientes mayores, ¿no? Que también no, por supuesto. Y además la puntualización que has hecho de meter a los gatos me parece muy, muy interesante porque es una una especie que todo el mundo dice, los gatos no tienen artrosis. No, los gatos tienen artrosis igual que los perros, igual que las vacas, igual que nosotros. Claro. Porque es una cuestión de desgaste articular, única y exclusivamente. Entonces, en lo que me has comentado de si es típica de animales geriátricos, pues como es una enfermedad degenerativa que va aumentando con el tiempo, lo más lógico es que los animales
cuanto más mayores sean, tengan mayor incidencia de artrosis. Tenemos una artrosis, como por decirlo de alguna manera, patológica y otra que la podríamos llamar, entre comillas, fisiológica, es decir, el desgaste normal de cualquier articulación. Pero existe una artrosis en animales jóvenes. Esas son las que principalmente son consecuencia de estas enfermedades genéticas de predisposición, es decir, todos los problemas de una fragmentación del proceso coronoides, que yo que sé, la sufren principalmente los retriever. Pues los retriever jovencitos, como tengan esa patología que empieza a desarrollarse, o sea, 6, 7 meses de edad del paciente, ya empiezan a tener una osteoartrosis cuando son jovencitos. Cuando ese perro es adulto o viejo, por supuesto va a continuar con esa osteoartrosis. Porque, como he dicho antes, no se cura. Esa es una enfermedad que no desaparece nunca. Pero existe, por supuesto, una osteoartrosis en animales juveniles. Una fractura articular, es decir, cualquier desequilibrio que se produzca en una lesión que afecte a una articulación, en cuanto esa articulación se haga inestable, una ruptura o un esguince, una laxitud articular como consecuencia de un traumatismo, va a producir cierta inestabilidad. Y esa inestabilidad, como es lógico, a la larga va a ir produciendo cierta degeneración articular secundaria. Que tengo aquí a mi perro que está reclamando. Los que están escuchando, pues no lo oís, pero bueno, los que veis el vídeo, pues ahí luego, sí, eso te lo presento. Fenomenal. Entonces, claro, un poco comentando esto, ¿cuándo sería un buen momento? Porque ya sabes que en el mercado hay un montón de condroprotectores, sí, no, ahí hay un poco de debate, pero ¿cuándo crees tú que sería un buen momento para empezar a cuidar esta salud articular dando pues nutracéuticos o terapias? Todos los nutracéuticos en el fondo es una ayuda, más para intentar solventar una patología crónica. Entonces tú me dices, ¿cuándo se debe empezar a dar una cobertura de condroprotección? Es decir, vamos a ver, de forma negativa que puede afectar negativamente las articulaciones, no afecta de ninguna manera, porque es un nutracéutico, es algo que tú estás aportando, que el organismo lo puede asimilar, lo puede incorporar o no lo puede incorporar. Es decir, mal nunca le viene. Claro. Ahora bien, ¿cuándo se debe empezar a dar de forma rutinaria nutracéuticos? Pues, a ver, desde mi punto de vista, yo a un animalito muy joven no le receto de por sí ningún condroprotector. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna patología articular. En el fondo es un dinero que a lo mejor el dueño está tirando, por decirlo de alguna manera. En el momento en que un paciente tenga una patología, entonces tú le puedes ayudar. Aparte con tratamientos médicos, principalmente, por supuesto, un diagnóstico correcto, estabilizando la articulación o haciendo un tratamiento de la enfermedad articular, cualquier ayuda que tú le puedas proporcionar a esa articulación para que vaya deteriorándose más lentamente, nunca viene de más. Como tampoco viene de más un ejercicio moderado o como tampoco viene de más, por supuesto, un peso adecuado. Es decir, es una de las múltiples formas en las que nosotros podemos actuar para evitar que una enfermedad articular se vaya produciendo, se vaya agravando. Claro, o sea, al final es lo que dices tú, es uno de los pilares de la prevención y del manejo. Al final casi parece más importante en un cachorro el control del peso o yo que sé, o que no haga una actividad física extenuante, que bueno, actividad física tiene que hacer, que más que dar los condroprotectores. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, realmente, yo sé que esta pregunta seguramente la respuesta ya me la sé, pero bueno, ¿podríamos llegar a prevenir, o sea, al 100% la osteoartrosis? Aunque decir, voy a empezar prontísimo, yo sé que este animal tiene displasia, empiezo, no vamos a conseguirlo, ¿no? Por mucho que intentemos. La única forma, si me hablas específicamente de la displasia, sí. Si tú coges un animal con un grado de displasia no muy alto, con un grado de artrosis mínimo, y tú le haces una técnica quirúrgica para corregir eso de forma correcta, vas a minimizar muchísimo la aparición de artrosis, que son las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la displasia en animales de 7 meses, 6, 8 meses. En esos casos es la única, yo te diría casi que es el único ejemplo en el cual yo te podría decir que estás haciendo una cirugía preventiva muy correcta para evitar artrosis. Pero si me hablas de otras patologías articulares juveniles, como puede ser lo que comentaba antes, la fragmentación del proceso coronoides, aunque tú trates esa fragmentación, el grado de artrosis lo vas a limitar, que es un poco el key de la cuestión, ¿no? El objetivo. El objetivo, exactamente. El objetivo que tú estás buscando con la cirugía, pero no lo vas a poder evitar tanto como en el caso específico de la displasia de cadera. Pero es que luego además tenemos otra cosa que es el desgaste articular fisiológico o natural. Y eso, a la larga,
va a producir cierto grado de artrosis. ¿Por qué? Porque yo tengo artrosis en articulaciones. ¿Por qué? Porque las he usado mucho, o porque ando mal, o porque me di un golpe de pequeño y me casqué un poquito de cartílago y en aquel momento fue asintomático. Claro. O sea, no existe una manera de decir, yo cojo, bueno, sí, hay una manera que es coges al perro, lo metes en una urna, no lo sacas, lo pones para hacer física y lo vuelves a meter en la urna. Entonces, no desgasta las articulaciones, probablemente la artrosis no se produzca, pero eso es ridículo. Claro, pero tendrá otros miles de problemas. Otros sí no, pero miles de problemas. Eso sí va a tener. Vale, también te quería preguntar si tú recomiendas después de las cirugías de traumatología usar protectores articulares, ¿crees que son interesantes? Es un poco lo mismo que hemos comentado antes con la artrosis. Si me hablas de fracturas, realmente los condroprotectores, a no ser que la fractura sea articular, en el fondo no tiene un efecto porque los condroprotectores, su función no es que el hueso cicatrice mejor. Claro. Si estamos hablando de problemas articulares, de ortopedia, es decir, luxaciones de rótula, rotura de ligamento, displasias de cadera, todas las enfermedades estas del codo, las osteocondritis, en fin, bueno, unas cuantas enfermedades que existen. En esos casos, y sobre todo cuando nosotros lo que hacemos es modificar el punto de apoyo de los dos huesos o los huesos que forman una articulación, en esos casos a lo mejor sí sería más recomendable hacer un tratamiento preventivo con condroprotectores. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es que la carga se redistribuya y el cartílago, en vez de estar sufriendo presión en el punto donde estaba sufriendo presión antes de la cirugía, cambia el punto de apoyo. Entonces, ahí el cartílago sí se puede lesionar un poco más. Entonces, de forma rutinaria, recomendar tratamientos con condroprotectores en caso de cirugías ortopédicas, a mí no me parece incorrecto. Me parece que se puede hacer y incluso podría ser recomendable. Yo soy bastante también partidario de, bueno, vosotros tenéis unos medicamentos nutracéuticos como condroprotectores, existen también piensos con condroprotectores y existen piensos específicos también para animales con problemas articulares mayores que ya tienen los condroprotectores. En el fondo los condroprotectores está claro que funcionan. ¿Que con un condroprotector vas a poder salvar una articulación? No. Es algo más de lo que puedes hacer para evitar que se desarrolle de una forma rápida la artrosis. Vuelvo a decir, no para evitarla, porque no lo vas a poder evitar, ni vas a poder hacer que retroceda el proceso. O sea, no existe nada que regenere una articulación. Lo único que vamos a hacer es parar la evolución de un deterioro. Genial, ¿no? Interesante saber en qué casos es más interesante utilizarse y otros, ¿no? Que seguro que esto que has contado no lo sabía o no caía mucho la gente en ello. Te quería preguntar también, porque claro, ya poniéndonos fuera de cirugía trauma, imagínate el paciente geriátrico pues que tiene ya pues, una osteoartrosis avanzada, tenemos ya una batería pues de terapias, medicamentos. ¿Qué papel o cuánto importante es el uso de nutracéuticos? O sea, te quiero decir, para ti es decir, ¿merece la pena? ¿Hay que meterlo en nuestro plan de tratamiento? ¿O realmente, bueno, pues es una cosa que sí se puede dar, ok, pero si no, tampoco? Bien. Ahí tenemos el problema del propio nombre, lo dice. Tú hablas de condroprotectores, no son condroregeneradores. Entonces, si tú tienes un animal muy geriátrico que tiene una artrosis muy avanzada, probablemente el efecto de los condroprotectores es muy inferior a si tú tienes un animal que está todavía en una edad media, que está empezando a desarrollar una enfermedad de osteoartrosis. Porque la degeneración articular todavía no ha alcanzado un grado a lo mejor enorme dentro de esa articulación. Mientras que en un animal que tiene una artrosis brutal, porque es un animal muy adulto, o sea, muy paciente ya geriátrico, probablemente el resultado del condroprotector no sea tan bueno como en un paciente de una edad media, porque no regenera. Lo que está haciendo es intentar evitar. O sea, todo el planteamiento de la osteoartrosis es conseguir que la estabilidad de esa articulación sea lo suficientemente buena para que no se produzca una degeneración, una pérdida de cartílago o un deterioro de toda la superficie articular. Condroprotectores, peso adecuado, que eso es un problema enorme, porque yo cada vez con gordos y gatos, y luego un ejercicio adecuado, entre el cual pueden meter si quieres la fisioterapia, eso son ya otro tipo de cuestiones que se pueden hacer o no. O sea, tú puedes hacer muchísimas cosas. ¿Cuántas puedes permitirte hacer? Pues eso ya también depende un poco del poder adquisitivo, como es lógico. Claro, o sea, al final en estos casos la clave es la prevención, lo que estás diciendo tú. Es verdad que a lo mejor un paciente ya que tiene una osteoartrosis horrible, súper avanzada, pues un condroprotector, lo que dices tú, no va a ser la panacea. Desde luego la panacea no va a ser, lo cual no significa que por dárselo no le vaya a venir bien. No, claro.
por supuesto. ¿Hasta cuándo le va a venir bien o le va a venir menos bien? Pues eso es muy variable porque eso depende de 200... Claro, de muchos factores que no podemos nombrarlos todos. Bueno, cambiando un poco de tercio porque estamos hablando de traumatología, pero ahora hablemos un poquito más del mundo veterinario que tanto nos gusta. Te quería preguntar, ¿cómo valoras tú el tema, ya que también eres profesor, que antes lo hemos comentado, cómo valoras el tema de la enseñanza veterinaria y el nivel de conocimientos que tenemos en España con respecto a otros países de Europa, pues como puede ser Francia, Alemania, bueno, Reino Unido no sé si se considera Europa ya o no, Bueno, pero ya, tú me entiendes. O sea, realmente, ¿cómo nos ves? ¿Tenemos un buen nivel clínico o estamos un poquito por debajo? ¿Te refieres al nivel clínico profesional? Te diría la enseñanza, o sea, luego es verdad que ahí me has corregido y tienes razón. Una cosa es lo que te enseñan y otra luego cómo te desarrollas tú en tu carrera. El nivel de enseñanza en las universidades, ¿tú cómo ves el nivel? A ver, yo te digo que el nivel de enseñanza, lo que es el nivel de enseñanza, desde hace años tenemos el programa este que me parece maravilloso del Erasmus, Sí. yo me hubiera encantado haberlo podido hacer cuando yo estudiaba, pero nosotros recibimos en la facultad alumnos de muchísimas facultades, del resto de Europa y de alguno también de por ahí fuera. Lo que es el nivel de docencia, yo considero que no hay una diferencia enorme lo que es el nivel de docencia. En cuanto al nivel de prácticas, curiosamente, a la Facultad de Las Palmas vienen muchísimos alumnos porque aquí hacemos muchas prácticas, pero básicamente hacemos muchas prácticas porque es una facultad pequeñita. Como es una facultad pequeña, pues más o menos los alumnos tienen acceso a prácticas que en otros países, que no voy a nombrar por no señalar con el dedo, no hacen muchísimas menos prácticas que no. La diferencia, desde mi punto de vista más importante en cuanto al nivel de docencia en los países que me has comentado, Francia, Alemania, Gran Bretaña, es el número de facultades. Italia lamento en el mismo saco que España, porque estamos un poco a la par. Sí. Es que en Alemania hay 5 facultades, en Francia hay 4. En Gran Bretaña creo que son 5 o 6, no sé ahora mismo de memoria, pero es que en España tenemos 15. Sí, también proporciona al tamaño del país. O sea, te quiero decir que sí, hay países que son más grandes que España y tienen solo 5 facultades. En España tendremos 45 millones, pero es que en Inglaterra son, no sé si eran 90, y en Alemania son 80 millones. Es decir, duplicamos el número de facultades de países, o triplicamos, porque es que aparte tenemos las privadas, que eso ya es otra. Ahí ya no voy a entrar, porque entonces me van a odiar probablemente. No creo que va a estar en manos privadas, en mi opinión muy personal. No porque sea mala, sino porque eso, cuestiones más de política que no conviene comentar en los podcasts. Pues, o sea que realmente lo que más estás notando es el tema de las prácticas, ¿no? En España no. En España las prácticas son buenas. El problema es que hay una hiperproducción de veterinarios. España produce veterinarios para cubrir las necesidades de toda Europa, probablemente. Y luego a nivel ya profesional, pues no hay tanta diferencia. Si te vas a los especialistas, si tú coges aquí en España cualquier especialista en cardio, o en derma o en traumatología, para no quedar fuera, y paras con otro especialista de Inglaterra, de Francia o de Alemania, y a nivel alto, el nivel es prácticamente igual, no hay diferencias. Si te vas con Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos es una cuestión quizás es por lo que son capaces de aportar, sobre todo en cuestiones de cirugía en tejidos blandos o de... Ahí hay como una cultura del paciente, que la gente se deja los riñones por salvar a su paciente y se hacen cosas que aquí todavía, y cuando digo aquí digo en Europa, son muchas veces no impensables, pero que estamos todavía un poco lejos al nivel que puede haber en Estados Unidos, o a lo mejor un poquito en Inglaterra, pues bueno, es la zona anglosajona y tiene como es lógico, su influencia. Es decir, a nivel profesional, a nivel alto, no hay diferencia. Es decir, lo mismo te opera aquí en Europa un perro en Alemania de una prótesis de cadera que te lo puede operar en España o en otro sitio. Eso no es el problema. Y en cuestión de la docencia, ya te digo, los alumnos muchas veces vienen aquí porque tienen más prácticas, por lo menos en este caso hablo de la Facultad de Las Palmas, pero no creo que haya una diferencia. Sí hay una diferencia a nivel de los últimos cursos por el sistema un poco educativo. Es decir, el sistema anglosajón, los 2 últimos cursos son rotatorios más de clínica. Pero claro, entonces la gente de veterinaria en España, de producciones o de higiene, de la zona de bromatología, sí,
Me tirarán piedras, dirán, pero es que nosotros también somos veterinarios. Digo, ya, pero yo estoy hablando del veterinario clínico. Claro. Entonces, el veterinario clínico en otros países, como puede ser en Inglaterra o en Estados Unidos, el clínico es el clínico. Y eso no es veterinario, lo cual no está menospreciando en absoluto al que se dedica a la bromatología o se dedica a producción animal. Pero es que para mí es como es como si, por decirlo de alguna manera, casi sería como otra carrera. Porque quizá yo tengo la mentalidad un poco de que el veterinario es el que cura a los animales. No es menos veterinario bromatólogo, pero es veterinario bromatólogo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la orientación en ciertos países anglosajones es como más específica, es como más de especialidad desde que son alumnos del último curso, mientras que en España es un poco más generalista. Es una herencia del pasado de intentar captar todos los posibles puestos para coparlos con los licenciados. Claro, sí, Va a cambiar. totalmente. ¿Y cómo crees tú que vamos a ir evolucionando en cuanto a la... Esto yo tengo mi teoría, luego si quieres te la comparto. ¿Cómo vamos a ir evolucionando en el gremio veterinario, sobre todo en tema de centros veterinarios? ¿Cómo nos vamos a ir redistribuyendo? Porque ahora ya tenemos como una... Bueno, está empezando a evolucionar, pero bueno. ¿Cómo ¿Te ves tú refieres que a nivel evolucionamos clínico? de aquí a 5 años? Sí, el tema clínicas, ¿cómo nos vamos a ir organizando? ¿Vamos a evolucionar o cómo vamos a ir? Vamos a ver, aquí ha habido un cambio brutal en los últimos 10 años, que ha sido la entrada de las grandes corporaciones que han ido comprando los hospitales. Al principio los grandes hospitales y luego han ido comprando clínicas medianas y ahora están comprando ya clínicas, incluso tendiendo a pequeñas. Sí. Pues un poco como captando mercado. Esto ha tenido efectos buenos y efectos malos. A nivel efecto bueno es que viene en teoría, te digo teoría porque luego en la práctica hay grandes corporaciones que ven estas compras como un mero business, o sea, Sí, un trámite, una inversión, ya está, que les da igual inversión que sea esto o una económica, gasolinera, ¿no? exactamente. Entonces lo tratan de la misma manera. El veterinario en España, que eran siempre pequeños dueños de las clínicas, o 2 o 3 amigos que montaban su clínica, que iban creciendo, en el fondo, uno de los errores desde mi punto de vista del veterinario es que no somos economistas ni somos empresarios en España. Y eso es algo que ahora sí va cambiando, en el sentido de que cada vez pues te has dado cuenta de que esto es un negocio, tengo que vivir bien, como yo siempre comparo o tengo que hacer alguna comparación ante algún cliente, se lo comparo con los dentistas. Sí. ¿Por qué? Porque es una pequeña, no es un hospital, es una clínica de un tamaño medio, trabajan varias personas, más como un poco familiar, entre comillas, y entonces se parece un poquito más a cuestión de los dentistas. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues no lo sé, a mí ha habido, cuando se empezaron a comprar clínicas, a mí me dio un poco de miedo al principio. A la gente de mi generación, dueños de grandes hospitales, les ha venido Dios a ver, también lo pienso. Sí. Y se han Es una buena jubilado. oportunidad, claro, sí, totalmente. Sí. Los que vienen ahora detrás, no sé cómo lo van a pasar. Dependerá quizás también un poco de cómo reaccione el gremio veterinario, si uniéndose o no. Y la unión de los veterinarios es algo complicado, porque somos muy individualistas. Y si se juntan españoles que somos más individualistas, pues ya te contesto. Tenemos una buena receta. No lo sé, yo estoy un poco expectante a ver lo que pasa. Yo creo que a nivel del tratamiento del paciente, yo creo que va mejorando. Claro. El del tratamiento del veterinario, yo no sé si va mejorando o va a empeorar. No te lo sé decir. ¿Y tu opinión cuál es? Pues mira, yo creo, lo de los fondos de inversión todavía no tengo claro a dónde vamos a llegar porque España es un país muy particular. Es verdad que en Inglaterra ha funcionado, todo eso, en España ya veremos. Pero lo que sí creo es que sobran clínicas, honestamente. O sea, creo que hay, por lo menos yo donde vivo aquí en Madrid, es flagrante. Hay demasiadas clínicas, entonces yo creo que se va, lo que llaman de que está atomizado el sector, pues yo creo que nos vamos un poco a centrar. O sea, yo creo que va a desaparecer la clínica mediana, por decirlo de alguna manera, o sea, nos vamos a quedar con la primera opinión, el consultorio de primera opinión, que no tiene por qué ser pequeño, pero el de primera opinión, y ya hospitales con urgencias, con especialistas. Pero ya clínica pequeña que hace urgencias, que hace especialidad, que hace cirugía, que hace 50 cosas, yo creo que eso se está quedando obsoleto y a lo mejor en unos añitos va a tardar, pero lo vamos a ir viendo. Y yo creo que es más lógico para todos, tanto para clientes como para nosotros como profesionales.
Sí, a ver, yo siempre he pensado que es mejor que haya una primera fila de lo que sería el generalista, como en la medicina humana. Ujú. Se refiere a lo que pasa es que en España todavía funciona mucho el dos, el recomendar a los veterinarios. Y todavía yo te digo que hay mucha gente que va a una clínica, pues por cuestiones de precio, por cuestiones de que el amigo le ha dicho. En la mentalidad anglosajona europea, que va llegando, porque también ahora mismo yo sé de gente que va buscando diplomados para tener esta solución y eso está calando. Ujú. Entonces, nada de la gente que ha hecho diplomaturas en el extranjero, que ya la gente los busca. Pero en España todavía no es tanto como en otros. Llegará. Sí, por eso poquito a poco llegará, pero yo creo que también lo que te digo es necesario, porque no podemos saber de todo ni hacerlo todo bien. Antaño que no había, yo lo entiendo, es que además esta anécdota ya la he contado yo muchas veces, pero mi abuelo era anestesista y su perro se comió una piedra y lo operaron en el sanatorio que era suyo. O sea, lo operó el cirujano de personas, lo anestesió él, porque en aquella época no había veterinarios. Pero claro, ahora no sé hasta qué punto tiene sentido que un centro pequeño tenga que hacer todo. Tengo que hacer urgencias, tengo que hacer castraciones, No, tengo eso que es un hacer error. medicina interna, pero a un nivel altísimo. Es que no podemos, no podemos. Ya sobre todo con el nivel de exigencia que tienen razón, pero el nivel de exigencia que tienen ya los propietarios, ya no es como antaño. Entonces, por eso yo lo veo así, que poquito a poco, pero te hablo de aquí a 10 años, 15 años. No creo que lo veamos en 5 años esto, ¿eh? Va a tardar Yo un poquito. espero verlo jubilado, así Sí, tranquilamente tú viendo. tan tranquilo, allí en Canarias, jubilado, tan a gusto, ya no te tienes ni que mover. Vale, y también esta pregunta es un poco complicada, pero bueno, ¿qué aconsejarías tú a un recién licenciado? ¿Qué consejos le darías? Bueno, Vamos a centrarnos, por ejemplo, en decir, quiere trabajar en clínica, porque si no nos volvemos locos, pero quiero a trabajar en ver, clínica, ¿qué hago? Juan a Pablo, ver, esa es ayúdame. una pregunta, es una pregunta que me hacen a final de curso cuando estoy dando Claro, prácticas, me hacen muy, muy frecuentemente. Yo primero que les digo es que se tomen unos meses de vacaciones. sí, para pensar. Lo segundo que les digo es que lo que les guste, aunque les guste la cosa más rara, me quiero dedicar a la especialidad más rara. Si les gusta, que por lo menos lo intenten durante unos cuantos años. Ujú. Porque puede que a lo mejor no lo consigan. Probablemente, y si es una cosa, por ejemplo, el mundo de los animales salvajes. Te Sí. dice, yo me quiero ir a cuidar a los chimpancés a Borneo. Probablemente casi nadie lo consiga. Pero durante el proceso de intentar llegar a curar a los orangutanes de Borneo, probablemente aprendan muchas más cosas. Que desde mi punto de vista, ahora voy a quedar yo de viejo y de la abuela cebolleta, eh, le van a servir mucho más el haber luchado por algo que ha conseguido. Y luego, de acuerdo, si cuando lleve 4 años luchando o 3, lo que le permita a la economía probablemente, no llegar más arriba, siempre tiene tiempo de decir, me voy para atrás y me dedico a trabajar. ¿Vale? Cuando yo estudiaba, prácticamente todos mis amigos acabaron la carrera y están trabajando de lo que estudiaron. Actualmente, tal y como está el mercado, tal y como está, yo creo, la sociedad, no todo el mundo acaba trabajando de lo que estudia. Y hay una frase de una antigua ministra de hace muchos años que en una entrevista dijo que la recomendación es estudia lo que te gusta, que ya trabajarás de lo que puedas. Entonces, aplicado un poco al veterinario, le digo, en primer lugar, relájate después de acabar la carrera, no por perder 3 o 4 meses vas a dejar de conseguir un puesto de trabajo. Si te han prometido, si en 4 años me haces una diplomatura, te contrato y te pago todo el oro del mundo y quieres hacerlo, pues por supuesto, hay excepciones. Pero en general, lucha una temporada por lo que realmente te gusta, aunque sea un imposible. Curar orangutanes en Borneo, pero inténtalo, porque luego además no te vas a arrepentir, yo estoy seguro. A la larga, yo es una de las cosas que he ido aprendiendo en la vida. Pues Y no me vas a parece un buen perder. consejo, Vale, me parece un muy buen consejo y lo comparto contigo. me Porque alegro. yo en mis redes sociales a veces lo comento, es decir, que nadie te quite la ilusión, por lo menos hay que intentarlo, pero no puedes empezar ya con es que me han dicho que trabajar en clínica es horrible, entonces yo no voy a trabajar en clínica. Pruébalo, pruébalo, porque a lo mejor lo consigues, oye, a lo mejor entras y te gusta o lo que dices tú, descubres una faceta tuya y decir, oye, mira, pues es verdad, esto no me cuadra, no era lo que yo pensaba, pero no puedes basar tus decisiones o a dónde diriges tu vida en lo que te dicen los demás. Eso No, es muy yo, peligroso. Es un juego que yo no jugaría, porque luego te arrepientes, a los años te arrepientes y dices, pero si yo esto no lo decidí, si me lo dijo fulano, pues mejor, me parece muy buen consejo el que nos has dado.
Artivet Complex es un condroprotector formulado con una mezcla sinérgica de 8 nutrientes que ayudan a mantener la funcionalidad y movilidad de las articulaciones. Puede utilizarse como preventivo en animales de edad avanzada, razas grandes o sometidos a ejercicio intenso. ChondroCare contiene una combinación exclusiva de ingredientes naturales que cubren los 4 puntos clave de la condroprotección: nutrición articular, lubricación, antioxidación y síntesis de cartílago. Es ideal para perros de edad avanzada, con artrosis o con cirugías osteoarticulares. Vale, Juan Pablo, pues para terminar tenemos en todos los episodios casi como una dinámica de preguntas un poco más personales, así como preguntas rápidas, para conocerte un poquito más no solo al veterinario, sino a la persona detrás del veterinario, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde te viene la vocación? Es una pregunta ¿De complicada. la veterinaria? Sí. A ver, yo de pequeño siempre hice de pequeño a mí siempre me gustaron los animales. De hecho, a mí nunca me dejaron tener un perrito ni un mono, porque en mi época, cuando era pequeño, se podían tener monos. Ni un gato al final conseguimos tener alguno en casa, pero poco tiempo. Y luego siempre me gustó también el curar, en el sentido de que si estábamos en la panda y a alguno le pegaban una pedrada, yo era enseguida el que le iba a curar. Y bueno, es un poco así. De familia, mi padre era veterinario, lo que pasa es que mi padre era antiveterinario, mi mamá no se dedicó nunca a hacer clínica veterinaria. Sí. ¿De acuerdo? Mi padre, de hecho, no quería que yo estudiase veterinaria, pero era otra veterinaria a la que vio mi padre porque a la que sé ahora, que es completamente diferente. Pero no sé, es una cuestión de amor a los animales y el gusto por curar. Y luego el amor por las manualidades, que siempre me gustan. Por eso me dedico a la... Claro, yo digo siempre, los traumatólogos sois bricomanía. O sea, seguro que en casa arregláis todo. Yo como soy una torpe, pero soy traumatóloga. Una frase de un médico que decía que la traumatología, más que la carpintería, es como la jardinería, que cuidamos los tejidos blandos, que son las raíces de los huesos. Una frase muy hortera, pero que es un poco también importa. Eso, qué profundo. No, es bonito, es bonito. Vale, otra preguntita. ¿Cuál es tu animal favorito? Ahí yo ando un poco dividido entre los perros y los gatos. Soy 50% perruno y 50% gatuno. De hecho, bueno, hace un par de años tuve que, por problemas de un mal año, y tuve que eutanasiar mis 2 gatos. Uh-huh. Ahora mismo ya tengo un perrito, pero he llegado a tener 3 perros y 3 gatos. Y no te digo que uno sea mejor de otro. Lo único que no hay que confundirlo. Un perro y un gato es un gato. Y cada uno te aporta algo diferente. Y no es lo mismo, pero no me sé decidir. Pues es curioso, normalmente todo el mundo siempre tira un poquito más para uno para el otro, pero es curioso que estés ahí imparcial, no te mojas. Vale, ¿qué crees que es lo mejor de nuestra profesión? Lo mejor de nuestra profesión yo creo que es el curar a los animales, eso lo tengo claro. Más que el dueño. A mí el dueño realmente, aunque esté mal decirlo, me importa menos. El dueño es el que paga. Claro, nosotros al final el animal es lo prioritario, por eso si no seríamos médicos. Y luego también el gusto, o sea, a mí una de las cosas que más te agrada es cuando tú ves un paciente que tiene algún problema serio, le haces el tratamiento de estos que no tienes seguro que vaya a funcionar del todo bien, porque sea un caso problemático, por lo que sea. Cuando el perro viene bien y el dueño viene contento, eso paga con creces otros esfuerzos. Totalmente. Pero para mí, principalmente, lo que más me gusta es el trato. Yo me lo sigo pasando muy bien viendo clientes, aunque parezca raro. A ver, también es que yo veo clientes remitidos principalmente, con lo cual ya me he quitado gente que no... Sí, que al final es de tu especialidad, entonces sabes que te van a gustar los casos 100%. Te vienen un poco más, entre comillas, por decirlo de alguna manera, vendidos, porque vienen buscando ya una solución. Sí, hay una criba. Total. Muy grande, además, ¿de acuerdo? Pero yo sigo disfrutando con los y sigo disfrutando saludando a los perros por la calle. O sea, a mí me gustan los bichos. Así debe ser. ¿Y qué crees que es lo peor de nuestra profesión? ¿Cuál es la parte que menos te gusta? Y es cuando... Yo creo que lo peor son los egos y las envidias. Pero es que eso no es en veterinaria, creo que es en todo. Ya. Pero desgraciadamente, y dentro del mundo de la veterinaria, los egos y las envidias están muy elevados en muchas veces. Es lo que menos me gusta.
Entonces yo normalmente, cuando voy a los congresos, si puedo, estoy cenando, intento no hablar de veterinaria, prefiero hablar de otras cosas. Y porque bueno, para eso trabajo en veterinaria y luego el resto me gusta más. Sí, pero digo incluso en los congresos. O sea, yo si me siento en una mesa prefiero sentarme a tomar una cerveza con amigos a que me cuenten la historia de su vida, que casos. Sí, que te cuenten sus vacaciones o los planes que tienen para el fin de semana que viene. Totalmente, sí, hay que también salir un poquito del bucle, si no es que nos volvemos locos. Vale, y otra preguntita, ¿y si no hubieses sido veterinario? O si de repente dices, bueno, ya a estas alturas me extrañaría, pero dijeses, por X razón ya no puedo ser veterinario, ¿qué serías? Yo artesano. ¿Artesano? ¿De qué tipo? Tengo 200 hobbies de bricolaje. Yo hago cosas de madera, hago cosas con hierro, muebles, todo lo que sean manualidades. ¿Ves cómo te he dicho que los traumatólogos sois? Es que tal cual, es que no falla. De hecho, es algo que yo te diría que es casi como una terapia para mí. Yo la necesito. Necesito estar ocupado porque si no la cabeza me da demasiadas vueltas muy deprisa. Entonces, yo ahora mismo, no te voy a decir ahora después de esta entrevista tan cordial, no te voy a decir que me vaya a poner a hacer cosas en el taller, porque yo tengo talleres en la casa porque sí, porque me dedico. Y entonces yo no es que si no fuese veterinario, es que en el momento en que yo me jubile yo me dedico a vender artesanía por ahí. Qué guay, chulísimo. Para divertir, por gusto. Y yo estoy seguro de que como artesano es futuro, ganarse la vida. Me la gano mejor de veterinario, seguro. Pero una vez que esté jubilado, en algún mercadillo nos encontraremos. Genial, pues oye, si me haces ahí una figurita, un perrito, yo encantada. A mí las artesanías, no soy nada buena en hacerlas, pero me encantan. Yo soy más tipo artística. Si ves el piano, los que estáis viendo el vídeo, tengo ahí un piano ahí atrás. Yo soy más tipo musical artística, a mí me gusta más esas cositas. Vale, y última preguntita. ¿Alguien a quien admires? ¿Puede ser veterinario o no serlo? No hace falta. ¿A quien admires en tu vida? ¿A nadie? No admiras a nadie, Juan Pablo, por Dios. No hay ninguna persona que yo crea. Ay, va a quedar un poco de filosofía barata. No creo que haya una persona a la que haya que admirar. No existe alguien completo a quien admirar. Yo admiro unas cosas de una persona, otras cosas de otro, pero yo todavía no he conocido a una persona que globalmente sea digna de ser admirada. Es decir, yo que sé, hace 2 o 3 días parece que salió en el periódico Einstein, ¿qué vas a decir de Einstein? ¿Quién no va a admirar a Einstein? Pues parece que por lo que leí por ahí, que su mujer, que era una física maravillosa, había tenido que ceder toda su carrera para que es admirable lo que hizo con su mujer, o Picasso, o Dalí. Genios todos, de acuerdo. Pero no sé, digo, a ver qué Gandhi, voy a admirar a Gandhi. Yo no sé la vida de Gandhi. Yo de Gandhi sé lo que a mí me ha llegado. Probablemente Gandhi tendría sus defectos como los tienes tú y los tengo yo. Entonces yo te digo, yo admiro muchas cosas de muchas personas. Pero el día que conozco a una persona admirable, global, entonces te lo digo. Pero por ahora no admiro a nadie. Es en el sentido, vamos a ver, hay gente que me caen mejor mis amigos, por supuesto. Los admiro porque son amigos míos. Pero no hay una persona que te diga quién. No hay nadie completo, porque nadie es completo. En eso tienes toda la razón. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido nuestra entrevista. Muchísimas gracias por este ratito, por tus respuestas tan interesantes y a la vez sinceras. Así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, a ti. Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest.